por mucho tiempo hemos, de alguna manera, sido conocedores de que nuestra palabra tiene poder. Amén. Pero a más de tener ese conocimiento, tal vez no lo hemos aplicado, ¿sí? En muchas ocasiones no lo hemos aplicado en medio de nuestra vida. O me ha pasado a mí mismo. Hoy te quiero hablar de eso. El poder de las palabras. El poder de las palabras. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder para transformar tu vida en bendición o en maldición. La palabra tiene poder para verdaderamente sacarte del pozo o meterte aún en un abismo profundo. Amén. La palabra. Amén. Entonces, una de las grandes cosas que yo quiero comentarte en medio de todo esto es que sí, pastor, ya sabemos que la palabra, la lengua tiene poder para transformar las cosas, pero ¿cómo utilizas tu lengua? Porque a veces no creo que seamos verdaderamente conocedores del poder de la palabra para transformar, ¿sí?, nuestro entorno. Amén. Dice, te voy a contar en breve la historia de un médico que a mí me sirvió de hilo para poder traerte este mensaje, o ya tenía este mensaje preparado, pero dije, wow, esta historia va a ser muy buena que las cuente para que puedan ver cómo la palabra puede transformar una vida de gran manera. Amén. Pero este médico también hablaba en una de estas, hablaba él en una conferencia de que había oído o había leído que en la antigüedad, sí, en la antigüedad, antes de Cristo, hay pergaminos o hay escritura donde se utilizaba la palabra para poder sanar a las personas. Amén. Lo utilizaban como una herramienta de sanidad. Entonces, decí conmigo, la palabra tiene poder. La palabra tiene poder de dar vida o tiene poder para dar muerte. Amén. Entonces, hoy es tiempo de ser minucioso con nuestras palabras. Porque una de las cosas que tal vez hemos permitido en nuestra vida es el autosaboteo, es decir, tener palabras de maldición contra uno mismo o conceptos de maldición contra uno mismo. Entonces, en breve te voy a introducir a todo eso, ¿sí? Pero hoy podemos ver cómo la sociedad, verdaderamente, su vocabulario no es correcto. El vocabulario que hemos tenido sin querer ha sido inflamado por el propio infierno para que nosotros no hablemos como deberíamos hablar. ¿Por qué? Porque el mismo infierno sabe que nuestra palabra trae vida o trae muerte, ¿sí? Y en un momento de enfado, de arrebato con tus hijos, le dices, eres pesado, eres un inútil, nunca vas a ser bueno para nada, tal, ¿sí? O en algún momento tus padres te dijeron una palabra muy parecida, ¿sí? O cometías errores, o eres una persona, ¿sí?, muy que te gustaba experimentar todo lo nuevo, sí, cometiste muchos errores. Y tus padres te dijeron, nunca vas a cambiar, ¿sí? Y te marcaron con una palabra, tú nunca vas a ser nadie bueno. ¡Wow! Una palabra que tú dices, ¡wow! Amén. Pero hoy vamos a cortar con toda palabra que te marcó la vida. Vamos a cortar con toda aquella palabra que de alguna manera te dejó estancado en el camino. Y por eso te tengo que llevar a reflexionar en cómo hablas tú y cómo hacia los demás, hacia tu entorno, hacia tu trabajo, hacia tu vida, hacia tu lugar de donde cohabitas, donde vives, ¿sí? He escuchado hombres hablar mal de la nación en la que están. He oído hablar a gente, hablar mal de la nación de la cual salieron. He oído hablar mal. Y hay que bendecir, porque bendiciendo te bendeciré. Bendice tu tierra, pero bendice la tierra en la que moras. Bendice el lugar en el que pisas, porque lo que tú siembras, eso cosechas. Lo que tú siembras, eso cosechas. Si tú amas y bendices la tierra en la que estás, la tierra te da el resultado por amor a tus palabras y amor a lo que sale de ti. Amén.
Entonces, wow, pastor, pero si llevo años sabiendo esta realidad y ahora que usted dice, me he dado cuenta de que muchas veces he maldecido la tierra en la que estoy. He maldecido el lugar del cual salí. Aún he maldecido sin querer la familia en la que fui forjado porque no me dieron todo lo que necesitaba. Amén. A veces usamos palabras de maledicencia y no son insultos, no son palabras guau. Es ojalá nunca hubiese venido a este país, ojalá Dios no me hubiese puesto en tal familia. Sí, son palabras que de alguna manera marcan y el demonio las utiliza muy bien. Amén. Y se activa sin querer en nosotros algo que no nos permite alcanzar la plenitud en el lugar donde estamos. Amén. Entonces, como sabemos, si tú paras un poquito el oído, ¿sí? No te vuelvas cotilla, solamente momentáneamente. Oye cómo hablan los demás, oye cómo habla la sociedad. La sociedad utiliza malas palabras, muy malas palabras, ¿sí? Yo digo, en mi tierra usamos los insultos para cosas buenas y para cosas malas. No lo voy a poder decir porque desde que estoy cristiano creo que me he vuelto a decir muchas malas palabras. Amén. Pero en Argentina, bueno, como estoy en España no me van a entender. Y los argentinos tómenlo con buena. En Argentina te dicen, ¡boludo! ¿Qué hiciste? Como una acción mala. Y cuando ganás, ¡boludo! ¡Ganaste! Entonces, la misma mala palabra la utilizan en términos diferentes, pero es una mala palabra. Utilicé esa palabra porque es la más suave. Amén. Pero así hay un montón, ¿sí? Que ya sabemos todos. Utilizamos malas palabras, pero también utilizamos un vocabulario incorrecto. No voy a poder alcanzar. Si no tengo nada para alcanzar, hermano. ¿Quién soy yo? Yo quiero decirte que nosotros somos hijos de Dios. Y a veces no lo sabemos. Y no es porque yo me sienta mejor, sino es porque Dios en mí hace que lo imposible sea posible en el nombre poderoso de Jesús. Y no porque yo sea alguien mejor, sino porque el amor y el poder de Dios transforma lo vil, lo menospreciado, en algo de bendición. Amén. Amén. Ahora, como te decía, lo malo no es solamente hablar hacia afuera mal, sino es el autosabotaje, el hablar mal en contra de tú mismo. ¿Sabes lo que es sabotear algo? ¿Sabes lo que es sabotaje o sabotear? Te voy a dar la definición del diccionario. Daño o destrucción que se hace intencionadamente, en este caso sería inintencionadamente, sí, sin querer queriendo. Pronuncias palabras malas contra ti mismo, no sé si alguna vez lo has hecho, yo sí, contra mí mismo. El me quiero morir. En una etapa de mi vida donde caí en depresión, yo dije mejor es la muerte que la vida. En una etapa de mi vida donde me sentía menos que nada, tuve muchas malas palabras en contra de mí mismo. Amén. Entonces, las pronuncié intencionadamente, pero no iban verdaderamente con la profundidad de la palabra. Yo era como un niño queriendo llamar atención a su padre, y en este caso era como un niño llamando la atención a Dios. Porque el único que oía esas palabras era Dios. Entonces el autosabotaje o el sabotaje es daño o destrucción que se hace intencionadamente en un servicio, una instalación, un proceso, como forma de lucha o protesta contra el organismo que las dirige o bien como un método para beneficiar a una persona o un grupo. Eso es el primer concepto. El segundo concepto del diccionario dice entorpecimiento intencionado o malicioso de una actividad, idea o proyecto. Tus palabras, ¿sí? Tus palabras pronunciadas incorrectamente o el autosabotaje como diciendo, sí, soy inútil. No se me da nada bien. No soy bueno en nada. Y te lo empiezas a creer.
Eso es un autosabotaje. Estás destruyendo sin querer, ¿sí?, la imagen de Dios en ti. A algunos no les pasa esto, a algunos les pasa todo lo contrario. ¡Buah! Si yo soy bueno en todo. Y no se dan cuenta de que verdaderamente no lo son. Amén. Se creen que saben más que los más. Pero no se dan cuenta que no. Amén. De alguna manera también es un autosabotaje. Pero no te voy a hablar de eso. Amén. Yo quiero que me acompañes a Santiago capítulo 3, verso 2 al versículo 11. Santiago capítulo 3, versículo 2 al 11. Dice de la siguiente manera: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Mira tú la diferencia de ser perfecto al concepto de perfección que tenemos nosotros. El varón que no ofende en palabra, ¿sí?, es perfecto, dice la palabra, dice la Biblia. Es decir, cuando tú utilizas la palabra correctamente hacia los demás y hacia ti mismo, el hecho de no ofender a los demás o de utilizar bien la palabra te hace ser perfecto delante de Dios. Este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo él. ¿Cómo puede ser que la lengua haga que tu cuerpo se vaya desviado hacia cualquier otro punto? Amén. Es decir, que la lengua es más poderosa de lo que creíamos. Verso 3 dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Tú vas al grifo queriendo beber agua y de repente agua salada. Y al rato vuelves al grifo, abres y sale, ahora sí puedo beber, agua dulce. No. Por una misma abertura no pueden salir dos tipos de agua. Por un mismo río no fluyen dos tipos de agua. Por mi vida no puede fluir dos tipos de mensajes, maldición y bendición. O me paro en bendición y hablo en bendición, o sin querer, lo poco que hablo en maldición y bendición se va a transformar todo en maldición. Amén. Dice que una pequeña mosca en el perfume del perfumista echa a perder todo el perfume. Una pequeña palabra lanzada incorrectamente echa a perder todo el diseño de Dios, que es tu vida. Amén. Mira cuán poderosa es nuestra palabra. Cuán poderosa es la palabra que Dios nos dejó, el potencial de la palabra para poder transformar nuestra vida y la vida de los demás.
más. Amén. Y con esto quiero contarte la historia de este doctor, que viene genial. La oí hace muy poquitos días y espero ser elocuente, quiero poderla transmitir como él la dio. Es su vida, es su vivencia, así que espero poder hablar de ella como él lo contó. Él lo contó con mucha gracia, espero que pueda contarla con ese trasfondo como él la contaba. El doctor se llama Mario Puig. Amén. Es un gran doctor. La verdad que he escuchado cosas de él y es impresionante. Él dice, comienza a narrar de que una de las cosas que empezó a notar él, que era malísimo en todos los deportes. No se le daban bien los deportes. Y cuando iba al colegio, él era una persona que se quedaba paseando, mirando cómo jugaban los demás porque no sabía cómo jugar. ¿Sí? Porque se le daban mal los deportes. Entonces, de alguna manera se sentía marginado, porque sus amigos sabían jugar al fútbol, al béisbol, al balonmano, a cualquier otra cosa, pero a él se le daba muy mal, entonces no lo querían jugar. Porque cuando tú eres malo en el fútbol, ¿sí? Y empiezan a escoger, ¿sí? Tú eres el último y si pueden patearte para sentarte en el banquillo, lo hacen. Amén. Porque si tú no eres bueno en el deporte, no sé si te ha pasado, a mí también. A mí me decían chancla o chancleta en Argentina. Sí, no sirve para el deporte. Ni a las canicas era bueno. ¿Sí? Entonces me vi un poquito reflejado con lo que él contaba. Y sigue diciendo de que bueno, dice que él se sentía mal porque cada vez que tocaba el recreo, en vez de poder estar disfrutando, él solamente paseaba mirando cómo los demás jugaban y él no sabía jugar. Y dentro de ese, él encontró un grupito que le pasaban los mismos, los marginados, ¿sí? Un grupo pequeño. Pero un día dice que el director del colegio les da la buena noticia de que entrenadores profesionales iban a venir a enseñarle diferentes deportes, ¿sí? Entonces él pensó, esta es la mía, voy a aprender porque claro, si es profesional me va a enseñar a ser bueno en algún deporte. Y dice que se puso nervioso y ansioso esperando ese día de que cuando llegaran los entrenadores profesionales, a ver en qué él podía sobresalir. Si podía resaltar en fútbol, o si sería mejor en básquetbol, o si tal vez se le daría bien el balonmano. Aunque dice, ese es un deporte para brutos. ¿Sí? Y cuando llegó el momento, dice que los llamaron a que todos salieran fuera y que le presentaron a los entrenadores. Y dice que empezó hablando el primero, y el primero dijo, yo soy bueno en el fútbol, yo soy entrenador de fútbol, y todos los futboleros corrieron a él. Y cuando él quiso ir, ya el cupo estaba lleno. ¿Sí? Entonces se quedó esperando, viene el segundo entrenador y el segundo entrenador dice, yo soy entrenador de básquetbol, y él empezó a escoger a los más altos. ¿Sí? Y otra vez, él era menudito, delgadito, se quedó fuera de ese grupo. El tercer grupo, el entrenador era de balonmano. Y dice, no soy muy fuerte. Este entrenador escogió a los más fuertes, a los más robustos. Y ya el grupito había quedado casi completo y solamente habían quedado 10 personas junto con él, 10 niños más con él. Y empezó a sentirse mal y a mirar como no encajamos. Pero de repente dice que viene otro entrenador más y se les para enfrente y los mira fijamente y les dice, ¿sabéis qué sois vosotros? Sois basura. ¡Wow! ¡Qué buen entrenador! Sois basura. Y como basura, yo los voy a entrenar. Y dice que este entrenador los hacía ir corriendo a golpe del silbato, haciendo, aunque lloviera, aunque diluviara, los hacía correr, y que le empezó a tener un asco al deporte, aparte de que ya no se le daba bien. Dice que cada día que llegaba
cada día que tenían educación física, ¿sí? Él se sentía como que algo le empezaba a pasar en el estómago, el nerviosismo entraba, ¿sí? Él aborrecía ir al colegio el día que tenían gimnasia. ¿Amén? Wow, me imagino. Yo si me hubiese pasado lo mismo hubiese dejado el cole, yo creo que pronto. Amén. Aborrecía ese día de gimnasia, porque el profesor los trataba duramente. Amén. Pero no obstante, como todo buen padre, Mario tenía un padre que quería ayudarlo, quería sacarlo de esa actitud, de esa condición, y dice que el padre le estaba siempre intentando meter en cualquier tipo de deporte, ¿sí? Le había mostrado o había hablado, porque a su padre le gustaban mucho los deportes, ¿sí? Y cada vez que dice que le había probado en infinidades de deportes y aún en tenis también había intentado probar. Pero un día entrando a su casa dice que el padre le dice: Mario, tengo que hablar contigo. Y él dice: no será de deporte, ¿cierto? Porque claro, el padre lo que quería que su hijo pudiera de alguna manera ser bueno en algún deporte. Y dice: sí, te voy a hablar de un deporte que acaba de entrar en España, era el judo. No se conocía en esa época, contaba él. Dice, en ese tiempo ni se conocía. Y dice que bueno, por probar, fue con el padre lo acompaña y dice que ve donde entrenaban y el sitio donde entrenaban era espectacular, era precioso. Y que claro, habían gente disciplinada haciendo una serie de movimientos. Y bueno, él quiso probar suerte. Pero de repente se vio, viste que, o saben cómo van las categorías, blanco, naranja, amarillo, verde, ¿sí? Negro, algo así, yo tampoco soy muy entendido. Pero dice que él empezó a ir y él tenía el primer cinturón y que solamente lo que hacía era el ogoshi. ¿Qué es el ogoshi? El ogoshi es, ¿sí? Y que durante todo el entrenamiento, ¿qué hacían? Ogoshi. Le empezó a tener asco al ogoshi, porque lo que él hacía desde que entraban hasta que salían, ogoshi. Y dice, wow, imagínate, no sé, una horita de entrenamiento y lo único que tú haces es el ogoshi. Y miraba a los demás cinturones, wow, el de naranja hacía otras cosas, tiraba unas patadas impresionantes, ¿sí? El verde hacía auténticas piruetas. ¿Y él qué hacía? Ogoshi. Imagínate, ya se empezó a desmoralizar. Pero no obstante, dice que después de un tiempo tuvieron un entrenamiento, tuvieron un encuentro, ¿sí? Donde iban a competir. Y en esa competición, bueno, se presentaron diferentes organizaciones. Y que empezaron a pasar todos los de cinturón blanco primero, y él se quedó. Pasaron todos los de cinturón naranja, y a él no le llamaban, dice que él estaba dentro del grupo de los blancos, ¿sí? Y estaba también el grupo, sí, secuencialmente según el color de cinturón, y mientras, claro, iban pasando los de cinturones, iba creciendo la distancia entre donde estaba él, que lo habían puesto a él, a los que iban pasando. Y dice que él se empezó a preocupar, como se olvidaron de mí. No se han dado cuenta de que yo estoy aquí. Y él se empezó a sentir mal, ya se sentía mal con todo lo que le había pasado en el deporte, en que no podía ser eficaz en los deportes en medio del colegio, que no sabía jugar con sus compañeros. Imagínate para un niño sentir esa sensación de estoy aquí. Y que de repente, después de que pasaron todos, estaba el último de cinturón verde y siente que uno de los jueces dice, nos hemos olvidado de aquel, de cinturón blanco. Y dice que le oyó, bueno, hacelo pasar, y que el verde se deleite o se sobresalga. Y dice que alguien
le cambió el cinturón y le pusieron un cinturón morado, un cinturón rojo. Es en cada tipo de deporte de artes marciales, solo uno es el que tiene ese cinturón, ¿sí? El que destaca, el que sobresale. Dice que le cambiaron el cinturón, o es lo que yo entendí, y que de repente él dice, el de cinturón, dentro del mismo dice, el de cinturón verde me va a machacar. Si yo lo único que sé hacer es ogoshi, dice, el de cinturón verde me va a matar. Dice, pero bueno, dice que temblando, dudoso, entra, va a pasar y de repente siente desde la tribuna a su padre, dice, Mario, vení acá. Y que Mario obedientemente va donde el padre y le dice, Mario, tú tienes el mejor ogoshi. Mario, tu ogoshi es espectacular. Tu ogoshi es potente. Andá y hacé un ogoshi de los tuyos. Y dice que Mario fue y no sabe qué le pasó. Pero el grandote de cinturón verde, cuando está por enfrentarse a él, dice que él le hizo un ogoshi que lo tuvieron que casi frenar porque se daba contra la pared. Que lo tuvo que sujetar porque su ogoshi dice, no sé de dónde salió esa fuerza. Pero ese Mario, que creía que no era bueno en nada, por las palabras de un padre, ¿sabes qué? Ganó el trofeo. Cada persona que se enfrentaba y que el que vencía al otro ganaba el trofeo, ¿sí? Ganó el trofeo. ¿Cómo pueden cambiar las palabras? Y eso te vengo a contar con esta historia. ¿Cómo cambian las palabras de un padre en un hijo cuando tu padre te dice, tú eres lo que Dios ha dicho que eres? Tú eres lo que Dios ha dicho que eres. ¿Cómo cambian las palabras de un padre cuando le dice, tú eres bendecido? Aunque te equivocas, aunque a veces haces cosas malas, aunque a veces me sacas de quicio, yo te amo y tú eres. Y lo marcas con palabras de bendición. Hoy te quiero marcar con esas palabras de bendición que Dios ha soltado a nosotros, a cada uno de nosotros. No mirando nuestros errores, no mirando nuestras carencias y falencias, nuestros pecados, sino que Dios nos ha dicho, tú eres mi hijo. Y cuando tú te sientes hijo de Dios, es cuando el poder del infierno no hace nada en ti. Cuando te golpean pero no te debilitan, te podrá doler pero tú tienes el mejor ogoshi que puede salir y hace retumbar al infierno y hace retroceder a la vez. Amén. Cuando el infierno te dice tus hijos van a ser devorados por todo esto que está viviendo, tú le sueltes el mejor ogoshi de palabra de Dios y declares sobre tu hijo, sobre tu casa, sobre tu familia, que Dios te ha dado una palabra de bendición y que Dios te ha dado el poder para transformar los aires. Amén. Entonces vas a estar preparado para cambiar no solamente tu vida. Imagínate, el marginado, aquel que no sabía jugar al fútbol, llegó a alcanzar un gran doctorado, habla y es una persona que hace eventos motivacionales para cambiar de alguna manera o ayudar a la sociedad. Amén. Y esto me vino genial, ¿sabes por qué? Porque aún a Jesús le tuvo que hablar Dios desde los cielos. ¿Por qué te crees que Jesús pudo culminar con la tarea que Dios le asignó en la tierra? Yo quiero que me acompañes a Mateo capítulo 3, versículo 13. Amén.
Amén. Dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo. Imagínate, Jesús comenzaba su ministerio. Jesús empieza a cumplir con la ley y con la justicia de Dios, que es el cumplimiento de su palabra. Y cuando empieza a cumplir, de repente se abren los cielos y los que estaban alrededor de Jesús pudieron oír la voz que decía, este es mi Hijo amado. ¿Sabes cómo se habrá sentido Jesús en ese momento? ¡Wow! Cuando le decís a tu hijo, hijo, estoy orgulloso de ti. ¿Sabes cómo se siente tu hijo? Tus hijos, más que le remarques lo malo, que ellos saben lo que hacen mal. Todos sabemos lo que hacemos mal, ¿sí o no? Pero cuando le sacas a relucir lo que hace bien y le dices, estoy orgulloso por lo que haces bien, sin querer generas en él o en ella que pueda desprenderse de lo malo porque tú no recalcas lo malo. ¿Sabes que los niños hacen cosas malas? Porque le llaman la atención a su papá. Y porque los padres sin querer prestamos más atención a las cosas malas. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¡Salí de ahí! ¡Que no toques! ¡Que no hagas! Y lleva al niño y vuelve a tocar. ¿Sabes por qué? Porque quiere la atención de papá y de mamá. Ahora, cuando somos grandes empezamos a hacer cosas que no son convenientes delante de la presencia de Dios. Porque de alguna manera queremos llamar la atención de aquel Dios que dice que está con nosotros. Pero no vemos, a veces no sentimos y no oímos. Amén. Entonces, de alguna manera yo quiero llevarte a que puedas oír la palabra de Dios diciéndote, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Entonces eso, si no transforma tu vida y te hace parar en esta tierra de una manera diferente, no vas a poder cambiar. No vas a poder transformar el ambiente que te rodea. No vas a poder cambiar a aquellos que están perdidos en un mundo sin Dios. No vas a poder transformar o ser luz en medio de un mundo que está lleno de tinieblas. Amén. Porque tú mismo te vas a convertir en tinieblas. Amén. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús pudo culminar todo su llamado. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Por esas palabras de papá diciéndole, dale campeón que vos podés, aguanta, vos sos bueno, tú eres bueno, aunque te cuesta, eres bueno, sos hábil, aunque ni siquiera te das cuenta y empezás a marcarlo y a cambiarle su vida y empezás a decir lo que él no ve y tal vez tú tampoco, pero sabes que está. Amén. Por eso la lengua tiene poder. Amén. Después de salir del bautismo, Jesús al poquito tiempo fue probado por 40 días y pudo resistir los 40 días. ¿Por qué te crees que habló papá desde los cielos? Porque sabía lo que le iba a tocar vivir. Cuando tú a tu hijo lo machacas sin querer, porque queremos lo mejor de nuestros hijos, pero no utilizas las mejores herramientas, ¿sabes qué pasa? Que no pueden resistir el desierto que les va a tocar vivir. Porque se van a sentir vacíos de que papá y mamá no están. No han estado en los tiempos buenos, no están ahora. ¿Sí? ¿Cómo te van a poder contar algo que le está pasando? El desierto que están viviendo, aunque tú tal vez no puedas asemejarlo. No le quites el valor al dolor de tus hijos. Eso no es nada. Pero mira, no te detengas en tonterías, no son tonterías.
No es tontería lo que está pasando tu hijo, el vacío que está sufriendo. La llamada de atención que te está dando es porque tu hijo de alguna manera no sabe cómo enfrentar el desierto. Y lo único que necesita es oír: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado, dale campeón que tú puedes vencer. ¿Sí? Entonces en esta hora el poder de tu palabra va a ser mucho o no va a ser más que destrucción. Amén. Yo quiero que me acompañes un poquito más a Mateo capítulo... Perdónenme. Mateo, Marcos. Mateo capítulo 17, versículo 5, vamos a ver primeramente. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Y cuándo pasó eso? ¿Sabes cuándo pasó? Cuando la voz del cielo volvió a brotar desde los cielos a decir: este es mi hijo amado, dale campeón, dale, que vos podés. ¿Sabes cuándo? Dice que fue en el monte de la transfiguración, cuando se transfiguró. ¿Y qué le quedaba ahí? ¿Qué le esperaba a Jesús? ¿Qué le esperaba? Le esperaba poquito de ir a la cruz. Dios le dijo: dale campeón, antes de ir al desierto. Y Dios le dijo: dale campeón, yo estoy con vos, yo estoy contigo, dale campeón, que vos podés derrotar al infierno. Dale campeón, que aunque el diablo te está dando duro, aunque te está vaciando, aunque te está ahogando, aunque a veces te está desviando, aunque a veces no me oyes a mí, aunque a veces te desvías por cosas que no son buenas, dale campeón. Porque yo estoy contigo y te estoy acompañando. No te he dejado solo. Amén. Entonces en esta mañana, papá, mamá, aprende a hablar diferente. Hijo, aprende a decir que yo soy hijo de Dios. Cuando tengas una prueba, te levantás y aunque no te veas, Dios ha dicho de mí que yo voy a vencer. Y te voy a contar una cosa. En el momento más oscuro de mi vida como pastor, 2 veces, más oscuro, ¿por qué? Porque me falta la fuerza, porque muchas veces no sé cómo llevar el pueblo de Dios, porque no sé qué más hacer para que el pueblo de Dios sea bendecido. En una ocasión, creo que lo he contado, pero estaba aquí solito orando, era de noche, estaba todo oscuro, no quise ni prender la luz, solamente le decía: Señor, me sentía como aquel boxeador que estaba a punto de tirar la toalla porque ya los golpes no los resistía, porque ya no sabía cómo golpear y dónde dar, para ser efectivo, para traer bendición sobre la tierra. Y de repente, cuando le estoy diciendo: Señor, háblame, sonó el teléfono. Y cuando descuelgo el teléfono, no era Dios, pero fue alguien que me dijo: dale campeón, porque yo estoy aquí. Y en otro momento, cuando yo me sentía abatido, vacío, sin saber por dónde ir, porque ya digo: no puedo más, todo lo que doy es tuyo, no quiero, nunca pongo palabra mía, nunca doy de mi carne. Alguien que estaba predicando y ministrando aquí empezó a ministrar a las personas. Yo solamente estaba aquí en una esquinita y de repente se me dio vuelta y me dice: Luis, Dios me ha dicho que pelearán contra ti, pero no te tumbarán. Sí, porque yo te he puesto como muro fortificado.
Y eso empezó a echar en mí, empezó a ponerme en mí, sí, yo tenía ya la sensación de como estaba flojito, ya digo, un golpe más y ya no quiero saber más. Y yo te he puesto como muro de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y esas palabras palpitan en mi corazón cada vez que se pone duro el trabajo de ser pastor. Cada vez que veo la incongruencia en el pueblo de Dios. Amén. Entonces Dios sale al encuentro de sus hijos para decir, dale campeón. Tal vez no de la forma en que yo quería. No bajó un ángel, no me iluminó y la gloria de Dios me dijo, ¡oh! Soy el hijo, soy Dios, tú eres mi hijo. ¡Nah! Yo lo que esperaba, yo siempre he sido muy peliculero, yo me imaginaba que cuando Dios me iba a salir al encuentro, ¿sí? Las cortinas se iban a mover, un ángel iba a descender del cielo y me iba a decir, tú eres el amado de Dios. Y eso no pasó, eso no pasó. No pasó, pero ¿sabes qué? Sí pasó de alguna manera. Porque cuando más lo necesité, vino palabra de Dios a decirme, Luis, yo estoy contigo. En los momentos más desiertos, tal vez no se note, intento ser siempre muy cómico, pero he pasado por muchos desiertos, hemos pasado por muchos desiertos. Y una de las cosas que siempre me acuerdo, una pastora me dijo, Luis, que me conoce hace muchos años y bueno, ya falleció hace unos añitos. Me dijo, Luis, tú conoces que hay gente que se pelea por llegar a un ministerio. Hay gente que se pone a sacarse fotos con los pastores, con los profetas. Y vos que nunca le has dado importancia a esas cosas, Dios te llamó y te escogió para el pastorado. Y eso ha hecho que mis años de pastor tuvieran mucho sentido. Porque yo no busqué ser pastor. Hay otros que quieren ser, porque quieren sobresalir por encima de la gente, quieren. A mí me gusta estar más que nadie me vea. Trabajar en lo oculto, me gusta ayudar sin que nadie me recompense, sin que nadie me vea. Soy más efectivo. No sé, me gusta más pasar desapercibido. No me gustan todo lo de esos shows y todo lo que se hace. Y cuando me siento que desencajo en todo este mundo evangélico, yo muchas veces digo, yo no encajo en este mundo. Yo no veo la iglesia como lo ven muchos otros, que hay que hacer show, que hay que entretener a la gente, que hay que hacerle conciertos, que hay que hacerle música. Yo no veo eso. Yo veo que el mensaje de Dios es diferente porque no estamos para tiempo de entretener a la gente, sino de formarla para que sean guerreros para lo que viene. Porque el tiempo bueno se acaba y la lucha empezó. Empezó desde que salió aquel espíritu anticristo. Ya empezó desde que Cristo fue a la cruz. Ahí se levantó el espíritu anticristo. Lo podemos ver, que su propio pueblo, en vez de escoger a Jesús, justo, honesto, honrado, milagroso, hacía milagros. Enceguecido, cegado, su propio pueblo decidió por Barrabás. Ahí algo estaba pasando. El espíritu anticristo estaba brotando. Nació o surgió. Amén. Pero por eso en esta mañana te estoy hablando de que tus palabras tienen poder. Así como quiero que vuelvas a entender conmigo de que todas las palabras que han mencionado tus padres tú las puedes revocar si en algún momento te dañaron y puedes decir yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy como Dios me ve. Amén. Y si ahora mismamente no te estás viendo como un perdedor, si ahora mismamente te estás viendo como alguien que no sabe ni para dónde vas, yo te quiero decir una cosa, Dios te ama tal cual eres. Con tus defectos y con tus virtudes. Dios te ama, aun con ese vacío y aun cuando tú mismamente ni siquiera
sabes cómo encontrarte con Dios. Lo has intentado muchas veces y muchas veces has desistido. Pero Dios me dice en esta mañana que te diga, yo te amo. Mío eres tú. Amén. Y lo que estás pasando y lo que vas a pasar solamente es un trato que te va a sacar más que bendecido en el nombre poderoso de Jesús si aprendes a utilizar mis palabras y el poder de las palabras para dar vida. Amén. Escoge la bendición o escoge la maldición, dice en Deuteronomio 28. Si escoges la bendición, vas a hablar tan bien que te vas a convertir en alguien perfecto, como mencioné, que no ofende de palabra ni se ofende con las palabras. Amén. Santiago capítulo 1, verso 2 en adelante, y con eso terminamos. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se puede gozar en las pruebas? Pero él dice, tened por sumo gozo cuando estás siendo probado. Cambia el chip, hermana, hermano, cambia el chip. Lo que te está pasando es una prueba, no es tuyo. Amén. Lo que te está pasando, si es de maldición, no es tuyo, no lo tengas como tuyo. Amén. No digas mi enfermedad. Esta enfermedad se va. Porque no es tuya. Te está de alguna manera procesando, pero no es tuya. Amén. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Como dice mi mujer que diga, paciencia. No se dice paciencia, se dice paciencia. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando hables, cree. Cuando hables, cree. Aunque no veas, créelo. Pon tu mirada en el autor y consumador de tu fe, de la fe que te dice, hijo mío, hija mía, tú eres mi hijo. Tú eres por el cual yo he dado lo mejor que tenía en el cielo. Mío eres tú. Amén. Dale, campeón. Ponete la armadura y empezá a pelear, porque el sistema de este mundo te va a querer tumbar. El sistema diabólico y satánico de este mundo va a querer traer muerte, va a querer traer ignorancia, va a querer traer una serie de cosas que van a querer de alguna manera desviarte, maltratarte, ¿sí? Volverte contra ti mismo, contra tu esencia. ¿Sí? No hay peor homofobia de aquel que no se ama a sí mismo y se ve algo que no es. Amén. Te va a querer cambiar la cabeza, pero dice, resistí, porque mío eres tú. Utiliza palabras de bendición y vas a cambiar tú y toda tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por eso levántate a cambiar tus pensamientos. Y no vas a cambiar tus pensamientos si no empiezas a declarar cosas nuevas. No vas a poder cambiar tu forma de hablarte a ti mismo, ¿sí? En un momento yo me veía como el flaquito acomplejado, ¿sí? Aquel que no tenía nada mejor que los demás. Pero tuve que pelear con este
conmigo mismo, fue el primero al que tuve que vencer y muchas veces tengo que vencer una y otra vez para decir que lo que Dios ha dicho de mí, eso creo. Amén. Por eso en esta mañana, lo que Dios ha dicho de ti lo vas a llevar al cumplimiento si eres capaz de vencer las voces que te hacen hablar diferente y comienzas a hablar con la voz de Dios que ha dicho que todo es posible. Mira, una de las cosas que a veces me quitan las fuerzas o me han quitado las fuerzas es cuando me paro a querer frenar lo que viene. Y lo que viene está y no lo voy a poder frenar. La maldad va a venir en el mundo, la maldad va a venir de alguna manera a golpear las iglesias del Señor y a los hijos del Señor. Va a ser como una zaranda, una criba, que va a salir de verdad quién sirve y sigue a Dios o quién solamente ha estado entretenido y sirviéndose a sí mismo. Amén. Y vas a tener que empezar a creer que lo que para nosotros es imposible es posible para Dios, porque nada está perdido. Familia, viene muerte, viene hambre, viene escasez, vienen un montón de cosas. Pero ¿sabes qué? Dios dice que en Él estamos más que bendecidos. Que en Él vamos a obtener la bendición. Así que cambia tu forma de pensar para que cambie tu manera de vivir. Amén. Dios les bendiga.